la plena oscuridad. Luz llegó a mi ser y mi mente iluminó. Alumbró mi vivir, resplandece mi existir. Todo lo que tengo se lo debo solo a Dios. Es que sin él mi vida sería plena oscuridad. Luz llegó a mi ser y mi mente iluminó. Alumbró mi vivir, resplandece mi existir. Muy buenas tardes, hoy es día 21 de diciembre del año 2024. Ya va avanzando el mes, vamos más de la mitad del mes, está yendo pero rápido el mes de diciembre. Les damos la más cordial bienvenida a este programa Conociendo la Palabra de Dios. Estamos transmitiendo por la frecuencia 100.9 FM, la voz del Ejército de Dios, y por Radio Poder. También por la página www.alasdeaguilacentral.com. Les saludan sus amigos Marco Antonio Rodríguez y Sofía González de Casa de Oración Vida Nueva. Y en los controles técnicos agradecemos el apoyo de nuestro hermano Samuel Recendis. Vamos a orar, acompáñenos por favor. Dios Todopoderoso y Eterno, en esta tarde te rogamos, Padre, que tú despiertes mañana tras mañana, despiertes los oídos de quienes se encuentran en sintonía con esta frecuencia, para que escuchen como los sabios. Espíritu Santo de Dios, abre los oídos para que escuchen tu voz y dispón los corazones para recibir a nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, quien descendió del cielo para hacer la voluntad del Padre, quitó lo primero y estableció lo último, y mediante esa voluntad fuimos santificados por el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, dándonos salvación y vida eterna. Te damos las gracias por ello en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén. Padre bendito Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre nuestro, muchas gracias por este momento, Señor. Diciembre, Padre, es la época del año en la que recordamos que tu Hijo Jesucristo, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que nuestro Señor Jesucristo se despojó a sí mismo. Él tomó la forma de siervo y se hizo semejante a nosotros, a los hombres, se hizo semejante a hombres. Tomó la humanidad haciéndose carne para morir por nosotros, por nuestros pecados. ¿Cómo no hemos de estar agradecidos por tanta y tan grande salvación? Te damos muchas gracias, bendito Dios, en el nombre poderoso de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. ¿Saben una cosa? Esta época del año a mí, en lo personal, me gusta mucho, porque las familias y los vecinos se reúnen en alegres festejos para recordar el nacimiento del Hijo de Dios. Nosotros sabemos que Jesús no nació en diciembre, pero eso no nos impide celebrar el acontecimiento más glorioso, más grandioso de la historia humana, la entrada a este mundo de Emmanuel, del Mesías prometido a Israel, de Dios hecho carne, habitando entre los hombres, el Salvador del mundo. Agradecemos infinitamente a Dios por haber enviado a su Hijo Jesucristo. Sí, estamos viviendo un tiempo donde las personas, pues diciembre es un mes donde nos sensibilizamos, ¿verdad? Y reflexionamos sobre cómo hemos vivido en el transcurso del año, si verdaderamente hemos cumplido los objetivos que nos marcamos al inicio del año. Bien, y le pedimos perdón a Dios por nuestras desobediencias, porque bueno, hemos hecho lo que nuestra conciencia nos habla, hemos de pedirle a Dios por todos los momentos en que no hemos obedecido a Dios, por nuestros muchos pecados. Nos preparamos para encontrarnos con Jesucristo porque ya las señales nos muestran que muy pronto vendrá, que Jesucristo viene muy pronto a encontrarnos en el cielo con todos aquellos que esperamos su gloriosa venida. Así es. Y decimos, sí, ven pronto, Señor Jesús.
Y bueno, pues en esta tarde queremos saludar a quienes nos siguen a través de las redes sociales de Facebook, de YouTube. Un saludo especial a Eren Lee y a quienes nos acompañan también por la radio a través de la frecuencia 100.9 de FM. Queremos enviar un afectuoso saludo a la pastora Abigail Rojo en Huichapan, Hidalgo, y a Daniel Saldívar Robeglia en la Ciudad de México, esperando que hayan pasado un muy feliz cumpleaños y que Dios se siga glorificando a través de sus vidas. En esta tarde, bueno, en esta ocasión continuamos con la serie Personajes de la Biblia. Hablamos de quien hizo los cielos, la tierra y todo cuanto en ella hay, porque como dice el Evangelio, en el principio estaba Él con Dios y en el principio Él era Dios. El verbo. El verbo, hablamos de Jesús. Hablamos de quien hizo los cielos, la tierra y todo cuanto en ella hay, visibles e invisibles, de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, eterno Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. En el tema celebremos la Navidad, así es este tema. Y bien, pues estamos dispuestos a celebrar la Navidad. Sí. Saben, hoy como nunca en todo el mundo se están levantando muchas personas en contra de celebrar la Navidad. Argumentan que es una fiesta pagana, argumentan que nuestro Señor Jesucristo no nació en diciembre y que también muchos rinden culto a sus dioses en este mes, en el mes de diciembre. Pero no nos podemos confundir. Si otros rinden culto a sus dioses, porque hay algunos que se llaman dioses, en el cielo, en la tierra, pero para nosotros solo hay un Dios, el Padre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él es el único Dios vivo y verdadero, de cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Así es. Y para Él. Nosotros lo que celebramos es el nacimiento del Señor Jesús, ¿verdad? Si otros celebran otras cosas, pues no lo sabemos. O sí lo vemos, pero a nosotros lo que nos interesa es recordar a nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el motivo de la Navidad. La palabra Navidad proviene del latín nativitas, que significa nacimiento. Y los creyentes no celebramos en sí una fecha, celebramos el acontecimiento más glorioso de todos los tiempos, el nacimiento del Hijo de Dios, que descendió del cielo y se hizo carne, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Nosotros tenemos nuestra celebración constante en el transcurso de todo el año, pero en este mes de diciembre nos sensibilizamos, nos hacemos más fraternales con nuestros hermanos, y bien, pues nosotros celebramos a Cristo Jesús. Es necesario hablar de Él para que todos lo conozcan, porque su entrada a este mundo fue tan impactante que dividió la historia en antes y después, antes de Jesús y después de Jesús. Sí, y la Biblia registra su nacimiento, el nacimiento del Hijo de Dios, en los evangelios según San Mateo y también en el Evangelio según San Marcos. Ambos en el capítulo 1. En el Evangelio según San Lucas, sí. También ahí. Perdón, San Lucas, sí tienes razón. En el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 1, versículos del 18 al 25. Y en el Evangelio de Lucas, del doctor Lucas, en el capítulo 1, versículos del 26 al 35. Y ellos hablan así. El ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen comprometida para casarse con un varón llamado José, del linaje del rey David. Y el nombre de la virgen era María. O Miriam. Sí, o Miriam, ¿verdad? En hebreo Miriam. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Cuando ella le vio,
se turbó por sus palabras y pensaba, ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo, María, no temas porque has hallado gracia delante de Dios. Y concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María preguntó al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón, es decir, yo no he tenido relaciones íntimas con ningún hombre. Y el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que va a nacer será llamado Hijo de Dios. Entonces María dijo, aquí está la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. ¿Saben? Dios elige personas que son obedientes, que no cuestionan sus planes, sus proyectos, sus propósitos y que se someten completamente a su voluntad, como lo hizo Miriam. Ella en ningún momento dudó que el mensaje venía de parte de Dios, que esa era la voluntad de Dios sobre su vida. Tampoco se preocupó por lo que diría su familia, su prometido, José, su prometido, o el pueblo, que siendo ella una mujer soltera de pronto estuviera embarazada. Ella puso en primer lugar a Dios, confiando en que Él estaría al control de todo para que sus propósitos eternos se cumplieran. Sí, ¿saben? Lo único que a ella le importó es que fue elegida por Dios entre muchas mujeres para ser la madre del Salvador. La madre del Salvador del mundo, para llevar en su vientre al Hijo de Dios. Se requiere mucha fe, se requiere mucho valor para creer eso, porque Dios estaba enojado con su pueblo Israel y ya habían transcurrido 400 años en que Dios no le hablaba a su pueblo desde tiempos del profeta Malaquías. Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento. Hasta el Evangelio de Mateo hubo un lapso de 400 años. El Evangelio de Mateo inicia allí el Nuevo Testamento, ¿verdad? El Evangelio de Jesucristo. Así es, todo un tiempo donde Dios no hablaba con su pueblo, no había quien se comunicara con Dios. Digamos, un tiempo de que faltaba la presencia de Dios, aunque siempre Dios ha estado presente al cuidado de su pueblo. Pero no se manifestaba porque había mandado a profetas y su pueblo mataba a los profetas porque no les gustaba que los confrontaran con su pecado. Entonces Dios guardó silencio 400 años hasta que se presentó a María, pero ella le creyó a Dios. ¿Verdad? De pronto el Señor mandó un ángel para anunciarle a María que sería la madre del Hijo de Dios. Y antes de que viviera con José, José se enteró que María había concebido del Espíritu Santo. Quizás se sintió traicionado, se sintió defraudado, o con mucha tristeza. Bien, el pueblo judío esperaba y hasta el día de hoy sigue esperando el nacimiento del Mesías, el Mesías prometido, del unigénito Hijo de Dios, alguien que los viniera a salvar de la opresión en que viven, sobre todo en estos tiempos de tanta guerra por allá en Israel. Cuando Jesús nació se cumplió la profecía y ellos no creyeron, a pesar de que el nacimiento de Jesús y la forma en que naciera fue profetizada con una anticipación de 750 años aproximadamente. Sí, fue profetizado por el profeta Isaías en el capítulo 7, versículo 14, donde dice, por tanto el Señor mismo os dará señal, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Sin embargo, José, prometido de María,
Él no estaba preparado para recibir la noticia de que su prometida estuviera embarazada. Le fue difícil creerlo, lo que ella le estaba diciendo, creer lo que ella le dijo. Sí, ¿verdad? O sea, pues nunca había pasado que una mujer virgen concibiera del Espíritu Santo. Entonces, pues ciertamente que no fue fácil. Porque, ¿saben? Dios se había cansado de hablar a través de sus profetas a un pueblo duro de servir y guardó silencio 400 años, ¿verdad? Como bien lo dijiste, Marquito, Dios habló la última vez a través del profeta Miqueas y después volvió a hablar hasta el Evangelio de según San Mateo. Por ello no nos sorprende que José haya dudado de la palabra dada por María, de lo que María le decía. Quiso dejarla, secretamente la quiso abandonar, pero protegiéndola para que no tuviera mala fama. Aún así, no quería ya José estar con ella. Claro, ¿verdad? La ley demandaba que una mujer soltera que hubiera cometido el pecado de fornicación debería de morir apedreada o adulterio, ¿verdad? Debería de morir apedreada. Pero, ¿saben? Dios tiene todo bajo su control e intervino. Envió un ángel que se le pareció en sueños a José y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados, como está escrito en Mateo capítulo 1, versos 18 al 21. Sí, y cuando José despertó del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no tuvo relaciones sexuales con ella hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Así lo dice el Evangelio según San Mateo, capítulo 1, verso 24. Y en aquellos días se promulgó un edicto de parte de Augusto César, ordenando que todo el mundo fuera empadronado, para lo cual tenía que dirigirse cada uno a su ciudad, a su lugar de origen. Sí, José y María tuvieron que trasladarse de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, llamada Belén, que es la casa del pan, ¿verdad? Para empadronarse, porque José era del linaje de David. Él provenía de su hijo Salomón, y esta María también provenía del linaje de David, pero de otro hijo. Estando en Belén, se cumplieron los días del alumbramiento y María dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había un lugar para ellos en el mesón. Primogénito de Dios, primogénito también de María, la elegida por Dios. Sí, y en ese mesón no hubo lugar para que Jesús, el Hijo de Dios, el creador del universo, naciera. Y un humilde pesebre tuvo el privilegio de que Dios hecho hombre se recostara sobre él. Ese acontecimiento no pasó desapercibido. Una estrella en el firmamento, una estrella alumbró el cielo y marcó el lugar donde Jesús el Salvador nació. En esa misma región había unos pastores que pasaban la noche en el campo y turnándose para cuidar, lo hacían para cuidar sus rebaños. Conocemos como la estrella de Belén, ¿verdad? Sí, claro. Y por eso sabemos que Jesús no nació en diciembre, porque en diciembre las temperaturas son bajo cero en esos lugares y los pastores no pueden estar en el campo. En diciembre cae nieve sobre en esas regiones de Belén, en Israel. Sí. Y un ángel del Señor se les apareció a esos pastorcitos. La gloria del Señor los envolvió en su luz y se llenaron de temor. Pero el ángel les dijo: no tengan miedo. Miren que traigo buenas noticias que serán motivo de mucha alegría
para todo el pueblo. Seguro que se sintieron felices esos pastores por lo que les anunciaba el ángel. Hoy ha nacido en la ciudad de David, les decía el ángel, un Salvador que es Cristo el Señor. Esto les servirá de señal. Encontrarán a un niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y los pastores vieron una multitud de ángeles en el cielo que alababan a Dios y decían: Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los que gozan de su buena voluntad. Los ángeles se fueron al cielo y los pastores fueron a Belén y encontraron a Miriam, a José y al niño que estaba acostado allí en el pesebre, ¿verdad? Envuelto en pañales. Así es, los pastores regresaron glorificando y alabando a Dios por lo que habían visto y oído, pues todo sucedió tal como se les había dicho. Esto lo podemos corroborar en el Evangelio según San Lucas capítulo 2, versículos del 8 al 20. Aproximadamente 2 años después, transcurridos 2 años después, unos sabios del oriente llegaron a Jerusalén. Se dicen sabios porque tenían mucho conocimiento. Llegaron a Jerusalén y preguntaron al rey Herodes: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Al oír esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él, y convocó a todos los principales sacerdotes y escribas del pueblo para preguntarles dónde había de nacer el Cristo. Y ellos le indicaron que en Belén, de la tierra de Judá, como estaba profetizado por el profeta Miqueas en el capítulo 5, versículo 2. Y tú, Belén, dice la palabra, y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Y entonces Herodes llamó en secreto a los sabios y se cercioró del tiempo exacto en que había aparecido la estrella y los envió a Belén diciéndoles: Y allá y averiguar con diligencia acerca del niño, y cuando lo halles, hacédmelo saber para que yo también vaya y lo adore. Qué mentiroso, ¿verdad? Él quería deshacerse del niño. Bueno, pues estos sabios se fueron siguiendo a la estrella que habían visto en el oriente, la cual se detuvo donde estaba el niño, y al entrar en la casa vieron al niño con Miriam, su madre, y postrándose lo adoraron. Luego abriendo sus tesoros, porque ellos iban preparados para encontrarse con el Salvador del mundo, abrieron sus tesoros y le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Le dieron oro, reconociendo que Jesús es rey. Que Sí. Jesucristo, allí el Hijo de Dios, que era un pequeñito, en un pesebre, en un lugar bien allí, a ese pequeñito querían darle todo el honor a estos sabios. Claro, porque reconocían que es el rey del universo. Y también le dieron incienso, reconociendo la deidad de Jesús, porque él también es Dios. Sabemos que fue 100% hombre, pero 100% Dios. Y mirra, porque reconocían su humanidad y el sufrimiento todos los sufrimientos que él iba a sufrir por salvar a la humanidad de sus pecados. Recuerden que a Jesús le costó su vida salvarnos. Estos hombres sabios, después de adorar a Jesucristo, ellos regresaron a su tierra por otro camino, porque en sus sueños se les reveló que no volvieran a Herodes. Sí, porque tenía malas intenciones. Y después de que se fueron los sabios, un ángel del Señor apareció en sueños a José y le dijo: levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Permanece allá hasta que yo te diga, porque hablaba el ángel, ¿verdad? Permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. José despertó, tomó de noche al niño y a su madre y se fue de Egipto. Qué importante que José diligentemente obedeció.
Así es, ¿verdad? Debemos de ser diligentes cuando Dios nos manda algo. José fue diligente. Cuando el Señor le habló, De él inmediato obedeció. obedeció. Él obedeció, él no dijo, ay, estoy cansado, pues mañana que me levante. No, él se despertó y siendo aún de noche, huyó salvando la vida del niño Jesús, del Salvador del mundo. Herodes cuando se vio burlado, qué coraje le dio, ¿verdad? Cuando se vio burlado por los sabios, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños, a todos los menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, calculando la edad del niño Jesús, conforme al tiempo indicado por los sabios, y a esta matazón se le llama el Día de los Santos Inocentes. Sí, José y su familia permanecieron en Egipto hasta la muerte de Herodes, cuando en sueños se le apareció el ángel a José en Egipto y le dijo: Levántate, toma al niño y a su madre y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Y José se levantó. Qué obediente era José. Él se levantó, tomó al niño y a su madre y se fue a Galilea. Avisado por revelación en sueños, se estableció en la ciudad llamada Nazaret, porque Arquelao reinaba en Judea en lugar de su padre Herodes. Jesús, el Hijo de Dios, creció en gracia, en sabiduría, en estatura. Sobre él reposan los 7 espíritus de Dios, como lo dice el profeta Isaías en el capítulo 11, versículo 2, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor a Jehová. Sí, en Jesús están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, así lo dice la epístola a los Colosenses capítulo 2, versículo 3. A los 12 años de edad Jesús Cristo nuestro Señor asombraba con su sabiduría aún a los más grandes e iluminados, a los más grandes maestros, a los eruditos de la ley, a los sacerdotes, a los sumos sacerdotes y a todos esos fariseos y saduceos. Que se dedicaban a estudiar la ley A constantemente. los escribas. Sí, en una ocasión, María y José fueron a Jerusalén, como todos los años, a celebrar la fiesta de la Pascua. Y al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño en Jerusalén, sin que sus padres lo supieran. José y María pensaban que Jesucristo estaba entre la compañía de los que habían ido a la celebración de las fiestas, a los que llevan de regreso a la ciudad de ellos, a la ciudad de Jerusalén, No, Nazaret. de Nazaret. Sí. Bien, ellos, José y María, buscaron al niño entre sus parientes y entre sus conocidos, pero no lo hallaron y volvieron, se fueron de regreso, camino de otros 3 días de regreso a Jerusalén. Y aconteció que 3 días después lo hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndolos y preguntándoles. Y todos los que lo oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Esto lo podemos comprobar en el Evangelio según San Lucas capítulo 2, versículo del 46 y 47. Jesús estuvo habitando en medio de su pueblo, Israel, ejerciendo su ministerio, predicó las buenas noticias de salvación, sanó a los enfermos, liberó a los cautivos y hizo grandes manifestaciones de prodigios y milagros. Sí, tal y como lo profetizó 750 años antes el profeta Isaías. En el capítulo 61, versículos 1 al 3, que dice: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ha ungido Jehová y me ha enviado a predicar buenas noticias a los pobres, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los prisioneros apertura de la cárcel. Proclamar el año de la buena voluntad
a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza de Dios nuestro, a consolar a todos los que están en luto, a ordenar que los afligidos de Sión se les dé esplendor en lugar de ceniza. Aceite de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. El mismo profeta Isaías, 750 años antes, afirmó que Jesús iba a ser rechazado por su pueblo y la forma en que moriría. Así es, Jesús ejerció su ministerio y después fue entregado para morir en una cruz. Los religiosos de la época, los que conocían la ley pero no la aplicaban, no la guardaban, se sintieron amenazados por Jesús. No querían dejar sus privilegios. Ellos se daban cuenta de que cada día Jesús tenía más popularidad y que multitudes lo seguían porque hablaba con autoridad y por envidia lo crucificaron. Sí, estamos hablando de Jesús, el día que nació, su natividad que celebramos en diciembre, pero no podemos olvidarnos que también un día fue llevado a la cruz para el perdón de nuestros pecados y que así es que el Señor mandó a su Hijo, el Mesías elegido. Isaías en el capítulo 53, versículo 3 al 6, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en sufrimiento, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Y ciertamente que llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, pero nosotros lo tuvimos por azotado, como herido y afligido por Dios. Mas él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Por darnos la paz cayó sobre él el castigo, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Y todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Fíjense nada más, a consecuencia de nuestras desobediencias, de nuestras rebeldías, Jesús fue castigado, porque él cargó con todos nuestros pecados. ¡Cuánto amor, cuánta misericordia para nosotros! Los pecados del mundo. Jesús vino a este mundo a cumplir un propósito, entregar su vida por los pecadores. Vino para que tú y yo seamos perdonados de nuestras rebeliones, de nuestras maldades y de nuestras desobediencias. A lo suyo vino, pero los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que los recibieron, a quienes creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y hasta el día de hoy los suyos lo niegan. Sabes, tal vez has sentido que no vales nada, que nadie te ama. No te dejes engañar por el enemigo. El enemigo es diablo, el enemigo de Dios. Porque la Biblia dice que Dios amó tanto al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y esta es la vida eterna, que conozcamos a Jesucristo, el Hijo de Dios, y que lo recibamos como nuestro Señor y nuestro único y suficiente Salvador. Y que creamos porque no también. envió Dios al mundo a su Hijo para condenar al mundo, sino para que todos los que en él crean sean salvos. Así es. Y también para que creamos en su Padre que lo envió a este mundo. ¿Y sabes una cosa? Dios te creó en el vientre de tu madre. Él te entretejió en el vientre de tu madre, y tu embrión vieron sus ojos. Y en su libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron formadas sin faltar ninguna. Tú eres valioso, tú eres valiosa. ¿Sabes por qué? Porque vales la vida de nuestro Señor Jesucristo. Él dio su vida por ti y también dio su vida por mí, para librarnos de la esclavitud del pecado.
para reconciliarnos con su Padre, porque Dios es santo y no tolera el pecado. Pero Él nos vistió a nosotros con su justicia, con su santidad, nos lavó con su sangre preciosa, limpiándonos de todo pecado y de toda maldad. Dios es 3 veces santo y Dios no puede ser burlado. Él es fiel y Él es justo, justo para perdonar y limpiarnos de todo pecado. Estábamos separados de Dios a consecuencia de nuestros pecados, pero Jesucristo en la cruz llevó en su cuerpo nuestros pecados, nuestras enfermedades, nuestros dolores y los dejó clavados en la cruz, en esa cruz del Calvario. Sí, ahora podemos acercarnos confiadamente a Dios y pedirle perdón por nuestras desobediencias, por nuestros pecados, y Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. En el versículo 5, capítulo 1 del libro de Apocalipsis, Jesucristo, el testigo fiel, Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, sangre preciosa, sangre de vida. Jesús ya nos hizo libres. Ya no somos esclavos del pecado. Él pagó el precio de nuestra libertad. En el Evangelio según San Juan, capítulo 8, verso 36 dice: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Somos libres, recuerda, somos libres. La epístola a los Gálatas, capítulo 5, verso 1. Está pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Así es, Dios te da una voluntad. Él nos enseña lo bueno y lo malo y nos pide que elijamos lo bueno para que nos vaya bien. El Hijo de Dios tuvo que nacer de una mujer para identificarse con nosotros y someterse como todo hombre a la ley, y también para poder morir por nuestros pecados, porque como Dios, Él es inmortal, no tuvo fecha de nacimiento, ni morirá jamás. Él es eterno, pero como hombre sí tuvo una fecha de nacimiento y un día de su muerte, que fue en la cruz. Jesucristo nuestro Señor en su naturaleza humana fue tentado, pero nunca pecó. Es el único hombre sobre la tierra que resistió al diablo y no cometió pecado. Por eso nos pudo Porque lavar. Jesucristo es el conocimiento del bien y del mal, ese árbol hermoso que nos da el conocimiento del bien y el mal. Así es. Y como nunca pecó, por eso su sangre nos puede lavar de todo pecado. Jesús triunfó sobre la maldad de este mundo para restaurar nuestra comunión con Dios. Compró nuestra libertad derramando hasta la última gota de su sangre en la cruz del Calvario. Jesucristo no nació en diciembre. La Biblia no dice la fecha exacta de su nacimiento. Pero sin embargo, los eruditos creen que su nacimiento fue posiblemente en septiembre u octubre. Pero aún así, nosotros honramos a Jesús y celebramos su nacimiento, porque el verdadero motivo de la Navidad es Jesús, quien nació para salvar a todos los que somos pecadores. Sí, reconocemos el poder del Espíritu Santo que está sensibilizando en este mes a todos aquellos que venimos a recordar el nacimiento de nuestro Salvador Jesucristo. Debemos hablar de Jesús en todo momento, pero el mes de diciembre nos presenta la oportunidad de hablar de su nacimiento, porque las familias, los vecinos, amigos se reúnen a celebrar y bien, es un buen momento para contar las historias más grandiosas que se hayan contado jamás. Las historias de nuestro Señor y Salvador Jesús Cristo. Así es, historias verdaderas de amor, de traición, de rechazo, de sufrimiento. La historia de Jesús hecho hombre, que por amor a nosotros descendió del cielo y entregó su vida en una cruz para que fuéramos perdonados
de nuestros pecados, de nuestras rebeliones, de nuestras desobediencias. La historia más grande de amor que se le ha escrito al mundo, una historia verídica, una historia verdadera. Esa historia está registrada en la Biblia, que es la palabra de Dios, un libro extraordinario que contiene los registros más antiguos de antropología, de arqueología, de geografía, de historia. Un libro cuyas profecías se pueden corroborar que son verdaderas, se pueden ver por la ciencia que se han ido cumpliendo una tras otras a lo largo de más de 2024 años, a lo largo de toda la historia, ¿verdad? De mucho más contada por los profetas. Sí, es un libro que nos enseña que todos somos pecadores y que por lo tanto estamos destituidos de la gloria de Dios y que la paga del pecado es muerte, pero que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es un libro que nos da una esperanza de que nosotros podemos acercarnos a nuestro Señor y Dios a través de su Hijo Jesucristo, que es el único camino, es la verdad y es la vida. Es un libro que nos enseña que al único que se tiene que adorar es al Dios vivo y verdadero, al Padre, Hijo y Espíritu Santo. Al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dios es 3 veces santo. Te invitamos a escuchar una melodía. Uruguaya, creo, Uruguaya y Perú. Es que estuve buscando de que no fuera conocida para que no nos silenciaran. ¿Te gusta? No tiene derechos de autor, la puedes escuchar siempre. Su letra está bonita, ¿verdad? Amiga o amigo, la Biblia dice, me buscarán y me encontrarán, porque me buscarán de todo corazón. Estas son palabras de Dios. Me buscarán y me encontrarán, porque me buscarán de todo corazón. Hoy es el día en que Dios te está llamando al arrepentimiento. ¿Sabes que el que encubre sus pecados no prosperará? Pero el que los confiesa y se aparta de ellos alcanza misericordia. Yo te invito en esta tarde que te acerques confiadamente a Dios y que le confieses todos tus pecados y que le pidas perdón. El mensaje no ha cambiado. Recuerda, cuando vino Juan el Bautista nos dijo, arrepiéntanse de sus pecados, porque todos hemos fallado. No hay justo ni aun uno, no hay quien haga lo bueno, no hay quien busque a Dios. Acércate a Dios, al trono de gracia. Pídele perdón para que te perdone y te limpie con la sangre bendita de nuestro Señor Jesucristo de toda tu maldad. ¿Sabes? Cuando Jesús nació no encontró un lugar en el mesón
para entrar. Pero hoy puede encontrar un lugar en tu corazón. Invítalo a entrar, invítalo a vivir en tu corazón. Rinde tu vida a Jesús. Acepta a Jesús como tu Señor y como tu único y suficiente Salvador. Nuestro Señor Jesucristo está ofreciéndonos el perdón de nuestros pecados. Él te recibe con sus brazos abiertos en esa cruz. Él nos está dando la promesa para vida eterna. La Biblia dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y lo crees en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, tendrás la salvación para vida eterna, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Toma hoy tu mejor decisión, la mejor decisión que puede tener un ser humano en el transcurso de esta vida. Hoy toma tu mejor decisión. Si tienes conciencia de tus pecados, pídele perdón a nuestro Señor Jesucristo. Entrégale tu vida a Cristo Jesús. Solo cree y repite conmigo. Solo tienes que creer y repetir conmigo esta oración que tiene consecuencias eternas. Bendito Dios Todopoderoso. Reconozco que hoy confieso que soy pecador. Perdona, Señor, todos mis pecados. Creo que Jesucristo, tu Hijo, es mi Señor. Y creo en mi corazón que tú le levantaste de entre los muertos al tercer día. Hoy recibo a Jesucristo como mi Señor, lo recibo como mi único y suficiente Salvador. Te ruego que escribas mi nombre en el libro de la vida y te doy las gracias en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Amén. ¿Saben? Hay algo que se levantó, una oposición, una lucha interna que estaba dentro de ti, que te estaba impidiendo repetir esta oración. Una lucha que estaba como oposición. Con mucho valor, derriba esa oposición y haz esta confesión de fe, esta declaración de que Jesucristo es tu Señor. Derriba todo lo que el enemigo quiera levantar para que tu alma le pertenezca al único Señor de señores, a Jesucristo, el Hijo de Dios. Y sabes, en la tierra nos gusta celebrar fiestas, pero también en los cielos hay fiesta por cada pecador que se arrepiente. Padre eterno, en esta tarde te damos muchas gracias por todas aquellas personas que hoy han aceptado a tu Hijo Jesucristo como su Señor y único y suficiente Salvador. Gracias porque les concediste el don de la fe y el don del arrepentimiento. Te rogamos que los unjas para que puedan dar fruto abundante. Te lo pedimos y te lo suplicamos en el nombre poderoso de tu amado Hijo Jesús. Amén. Amén. Padre de mi Señor Jesucristo, te damos muchas gracias por aquellos que se encuentran enfermos, Señor. Tráeles sanidad y medicina, cúralos y revélales abundancia de paz, la paz de nuestro Señor Jesucristo. Y de verdad, extiende, Señor, tu mano sobre todas aquellas personas que están padeciendo algún tipo de enfermedad, algún tipo de tribulación. Aquellas que están siendo oprimidas por el enemigo diablo. Glorifícate en sus vidas, Padre eterno, te lo pedimos. Te estamos rogando, Señor, en el nombre de tu amado Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que tu sangre preciosa, Cristo Jesús, los cubra y los sane. Te lo pedimos en tu nombre, Señor Jesucristo. Amén. Sí, amén. Bueno, pues gracias por acompañarnos. Si Dios lo permite, nos veremos el próximo sábado. Y recuerden apoyar este programa compartiendo estos mensajes que son evangelísticos con aquellas personas que saben ustedes que tienen necesidad de tener un encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y si tienes alguna petición de oración, mándanos un mensaje
por WhatsApp al teléfono que aparece en la pantalla. Dinos tu nombre, desde dónde nos escuchas. Mándanos tus comentarios para que oremos por tu necesidad. Así es. Que Dios te bendiga y que tengas una feliz Navidad. Feliz Navidad. Este es el tiempo que Dios prometió, tiempo de la gran cosecha, tiempo del ángel que tiene la